Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Colombia sigue el circo de los consejos de ministros. Entonces, ¿quién paga? Eso no importa. Lo que importa es ver la mediocridad de esos consejos de ministros. ¿En qué concluyen? ¿En qué benefician esos consejos de ministros al país? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Los consejos de ministros de Gustavo Petro. Hubo un fallo muy rápido, doctor Fernando, en Colombia respecto del tema de los consejos de ministros, porque se ha venido estableciendo, o por lo menos discutiendo la legalidad, ¿no? Por la violación de la ley 63 de 1923, que se ha dicho de paso, alguno de nuestros oyentes hace unos días decía, pero ¿cómo es posible que una ley del 23 de 1923 esté vigente? Claro, no ha habido ninguna que la derogue, ¿no? Ni que diga cosa contraria. Lo dice la ley 63 del 23, que los consejos de ministros son un elemento de la organización del Estado y del funcionamiento de él que tienen carácter de reservado, que no pueden ser públicos. Lo dice la ley. Gustavo Petro pero es que, perdóneme, pero tengo que decir, doctor Fernando, de manera tramposa al Consejo de Ministros para obligar a los canales privados a retransmitir su consejo, dice que que es una locución presidencial. Y así lo titulan. Entonces, claro, la acción de tutela que se intentó, dice el magistrado, dice, vea, frente a esa acción de tutela lo que encontramos es que no hay ningún documento donde se diga que eso que se celebró se llamó Consejo de Ministros. Lo que se ha llamado es alocución presidencial. Muy corto el magistrado, porque el magistrado sabe perfectamente que están maquillando una cosa como alocución presidencial cuando se trata de un Consejo de Ministros. Y Gustavo Petro, feliz doctor Fernando, antes de ayer, el día lunes, dijo que él estaba habilitado para poder hacer sus intervenciones con el Consejo de Ministros y no pasa nada, doctor Fernando. Aquí nadie decide. ¿Y quién paga? Pues los canales privados, que ayer lo decíamos, están Caracol en la locución de hace 8 días. Le costó esa locución un poco más de 1.000 millones de pesos. 3 horas y media de conversación de Gustavo Petro. Locución presidencial. Consejo de Ministros. Válganos Dios. Ataques al Banco de la República. Hasta ahora habían respetado el Banco de la República en su tarea fundamental de manejar la moneda y el crédito. No había llegado a tanto Gustavo Petro, doctor Fernando, en medio de su odio por los sectores del mismo Estado. Y tenía que emprenderla contra el Banco de la República, sobre todo, doctor Fernando, porque la codirectora del Banco de la República que él nombró, que es la doctora Olga Lucía Acosta, y la nombró él, y él decía que ya tendría pues mayorías, y entonces harían lo que él dijera, porque además desconoce la independencia del Banco de la República, independencia en la estructura del Estado. Pues ella votó, doctor Fernando, en esa ajustada votación de 4-3, votó por mantener la tasa de interés en 9.5%. Eso desató la ira de Gustavo Petro, que se fue en contra de ella, la que él eh, metió al Banco de la República, y se fue en contra de la hija de Alicia Arango, que también es codirectora del Banco de la República, y entonces ahí resolvió que este problema era porque había uribismo dentro del Banco de la República que hacía lo que le parecía y no lo que él ordenaba. Doctor Fernando, ¿acaso el Banco de la República tiene la obligación legal o constitucional de hacerle caso al presidente de la República? No. Si fuera ese, ¿para qué Banco de la República? ¿Para qué Junta Directiva? ¿No? Bueno. Muy bien. Hablaremos sobre ese tema con el doctor José Manuel Restrepo, exministro de Estado. Guerra por todas partes en Colombia. La cocaína manda. Lo de Buenaventura es inenarrable. Lo de Buenaventura se había calmado. Inclusive tuvieron algunos diálogos de paz entre los sotas y los espartanos. Ahora está peor que nunca Buenaventura. Motivo de fondo, las rutas del narcotráfico, la cocaína.
como en todas partes. El gobierno nacional ha invertido, doctor Fernando, una cantidad importante de plata en las mesas de diálogo en Buenaventura entre estos criminales de los espartanos y los shotas, pero además hay un tercer grupo, doctor Fernando, que se está disputando el control territorial por el microtráfico y el narcotráfico en el Pacífico colombiano, sobre todo en Buenaventura, en el puerto. Y ha invertido inclusive en conciertos para la paz. Conciertos que no valen, doctor Fernando, 2 o 3 millones de pesos. Y si lo costaran, sería mucha plata también. Sobre todo en un Buenaventura donde hay tantas necesidades. Conciertos de 2.500 y 3.000 millones de pesos en Buenaventura, que para lograr la paz. ¿De qué han servido? Absolutamente de nada. Y denuncias que llegan desde Buenaventura de cómo el gobierno no le está cumpliendo al programa Jóvenes en Paz, que Gustavo Petro renombró como pagar por no matar. Eso tampoco está funcionando. No hay plata para los programas y las promesas que hizo Gustavo Petro. No hay, mejor dicho, no hay presidente, doctor Fernando. Y ya usted el resultado. Regalías por 119.000 millones de pesos a Minera El Roble. Impedido el procurador, él se declaró impedido para tratar el tema de la reforma pensional, pues está impedido para todo. Porque como secretario del Congreso de la República, por ahí pasó todo. De manera que el procurador está impedido, que se declare impedido y lo denuncie. ¿No? Pero claro, no habrá cosa que pueda decidir entonces, porque como bien usted lo dice, doctor Fernando, pues era el secretario general del Senado de la República y del Congreso de la República y de esa forma él tuvo que ver con el trámite de todas las reformas de Gustavo Petro. Y pues, pero recuerde, él para eso no se, él se declara impedido para el tema de reforma pensional, pero ha dado su voto positivo porque la Corte Constitucional declare exequible, ajustado a la Constitución, la conmoción interior en el Catatumbo. Para unas sí y para otras no, el señor procurador. Es un impedimento selectivo el del Procurador General de la Nación. Ay, Dios mío. 5 secuestrados en un viaje de Casanare a Arauca. Más de 1.000 indígenas en Bogotá. ¿Qué están haciendo? ¿Quién los trae? ¿Quién los somete al orden? Acabando con la pobre ciudad de Bogotá de los indígenas. Cerca de 1.800, doctor Fernando, fue el reporte que entregaron autoridades locales en Bogotá ayer de la llegada de estos indígenas a la capital, que habían anunciado que lo harían si el gobierno Petro no les cumple con lo que les ha prometido. De hecho, hay bloqueos en la Panamericana y bueno, pues ya llegaron a Bogotá y se instalaron, como usted lo puede ver y nuestra audiencia en las imágenes de la hora de la verdad, se instalaron entre la carrera octava, entre calles 10ª y 12. Ahí están ubicados en el centro de Bogotá. La alcaldía ha dicho que son más de 1.800 indígenas que vienen del Cauca y del departamento de Nariño y que no es fácil la situación. Denunciaron, de hecho, desde el Palacio de Justicia, que hay instalación, y ahí lo vimos en las imágenes, doctor Fernando, hay instalación de pipetas de gas, cilindros de gas, para poder cocinar en estas ollas gigantes que llamamos en algunas regiones del país indio, le llamamos a esas ollas por lo grandes, eh, y dicen que esto es un problema de seguridad pública. ¿Qué ocurre donde una de estas pipetas mal operada termine causando un accidente? De verdad que es bien complicado. No responde el gobierno. Armando Benedetti, que es el ministro del Interior, que debería estar al frente de la protesta de los indígenas, no ha dicho nada. El ministerio había informado que se haría cargo del tema de los indígenas. No han aparecido. Lo cierto es que ahí están en la Plaza de Bolívar, doctor Fernando, y nadie les dice nada. Y la alcaldía de Bogotá. La alcaldía de Bogotá le tiró la pelota al gobierno y le dijo, hagan algo porque esto no puede ser que nos bloquearon la entrada a la alcaldía y no hay quien responda. Y el gobierno pues no dice nada. Esto es como Bueno, tierra de nadie. La y alcaldía no tiene fuerza sobre el tema de los indígenas. ni hablar de los problemas de higiene y seguridad y Sí, sanidad. claro, claro. Lo Pero es que que se- lo absurdo, doctor Fernando, es que la alcaldía teniendo la jurisdicción y teniendo todas las herramientas, ¿cómo permite que lleguen más de 12 o 13 buses escalera a esa zona frente a la alcaldía de Bogotá? ¿Cómo lo permiten? Y permiten que se bajen los señores indígenas, instalen las carpas y nadie les dice nada, porque el gobierno les dijo, venga, déjenlos operar, que ellos
juiciositos se van a ordenar y no van a causar problema. Pues hombre, ya causaron problema en el centro de Bogotá. Qué horror, qué horror. Bueno, no hay autoridad. Luis Carlos Reyes declara ante la Corte y habla de Barreras, de Benedetti, habla de muchas cosas, Luis Carlos Reyes. Claro, ahí está Adelina Cobo, la suegra de Armando Benedetti, está Armando Benedetti, Nicolás Petro, Roy Barreras y una veintena de congresistas que él ha dicho son los que tienen que ver con el contrabando en Colombia. Lo dice directamente. Eh, Vamos a ver si la Corte dice alguna cosita, porque recuerde usted, la Corte ha estado bastante pasiva con tantos escándalos de corrupción en este país. Por ejemplo, en el tema de unidad de gestión del riesgo, ¿qué pasó? Se robaron la plata de la unidad de gestión del riesgo. Gustavo Petro más o menos ha dicho que eso fue a sus espaldas, pero no pasa nada. No hay ninguna condena. Solamente ruido de lo que ha dicho Olmedo López y Sneider Pinilla. No avanza. Clínica de Occidente, cierra obstetricia. Están cerrando las clínicas. No hay para clínicas, no hay para medicamentos. La salud en Colombia está vuelta a pedazos. ¿Cuántos la saben? ¿Cuántos enfermos sin atención? ¿Cuánta gente padeciendo a Gustavo Petro? ¿Hay apagón en el Atlántico? Una millonaria deuda con Air Inc. La millonada que debe pagar el gobierno para evitar apagones Mm. y cortes de gas. 2.84 billones de pesos. Bueno, hay que hablar de todo. Perdió el glorioso Once Caldas 1%. Con Fluminense. Los perros atacaron a un joven en Bogotá. Le destrozaron los brazos y las orejas. Marta Peralta en el ojo del huracán. Marta Peralta, doctor Fernando, que en un debate con la senadora María Fernanda Cabal, Marta Peralta es senadora del partido de Gustavo Petro, del movimiento de la Colombia Humana, hace parte de la coalición de gobierno. Marta Peralta había dicho que ya no tiene ninguna investigación e inclusive decía, es que la derecha también ha robado, también. Y negaba que hubiera cualquier investigación. Lo cierto es que lo más reciente indica que de la unidad de gestión del riesgo se perdieron documentos que implicarían a la senadora del pacto histórico. Qué curioso que se hubiera perdido la información. Ya les contaremos de qué se trata y en qué va la investigación que de hecho empezó a adelantar el canal RCN, Noticias RCN. En la arena internacional, hoy entran en vigor los aranceles del presidente Trump. Hoy, 2 de abril. ¿Qué va a pasar? Europa anuncia represalias. La temida y temible guerra comercial está por empezar. Está por empezar en minutos, ¿no? China advierte a Taiwán con ejercicios militares. Milei reduce pobreza en Argentina. Tercer mandato de Trump. Apenas está empezando el segundo y ya hablan del tercero, violando la Constitución de los Estados Unidos, que expresamente lo prohíbe. Piden pena de muerte para Mangione, el joven asesino de quien fuera el director de una de las entidades de salud más importantes de Colombia. Piden pena de muerte para él. Salieron los videos de un hombre que estuvo cautivo durante 20 años por su propia familia, en condiciones peores que las de cualquier cárcel. Ola masiva de despidos en el sector salud de los Estados Unidos. Noboa, el presidente del Ecuador, deja presidencia para
adelantar su campaña para la reelección. Pues bloquea temporalmente la decisión de Donald Trump contra los venezolanos, acabando el TPS que los protege. Israel ataca en Beirut. ¿Qué pasa con el alto fuego? Los astronautas perdidos en el espacio durante tantos meses, dicen que ellos volverían a una misión semejante. Error administrativo. Aceptaron los Estados Unidos en el caso de un salvadoreño deportado. Crecimiento inaudito de las desapariciones en Guadalajara. México en una laguna, Guadalajara en un llano. Es insoportable la situación de inseguridad en Guadalajara. De todo esto se habla en el mundo, de todo esto se habla en Colombia, de todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes, queridos amigos de la Hora de la Verdad.